Lealtad. Lealtad, y tenemos aquí una breve definición, es esta decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido, aún en circunstancias cambiantes. Muchas veces creemos nosotros los seres humanos que nuestra lealtad está condicionada a la lealtad de otro, y si no me es leal, pues yo me libro de mi compromiso de ser leal. Pero la lealtad tiene que ver con el corazón de Dios, con su carácter, lo que lo define a Él como Dios, y Dios es leal en sus atributos. Él es leal a sí mismo, Él es leal hacia nosotros. Él nunca va a cambiar. Él siempre es amor y es leal a su amor. Él siempre es justo y es leal a su justicia y cada uno de sus atributos. Él es leal a sí mismo, es leal al Hijo, al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Hijo y al Padre. Y entre ellos hay una lealtad, y nosotros somos leales a nosotros mismos cuando reconocemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y entonces somos leales a lo que Dios es leal, y nosotros no cambiamos. Y no está sujeta nuestra lealtad a un tercero. En ocasiones, como ya lo he dicho, hay que tomar distancia de gente que nos daña, de gente violenta, tóxica, con la que es imposible de llegar a acuerdos, pero aún así mi corazón se mantiene leal hacia esa persona, y es lo que veremos el día de hoy. La lealtad es esta noble devoción, no adoración, pero sí es una devoción de una persona hacia otra. Es esta devoción que nos tenemos entre nosotros, esta devoción que está llena de misericordia, de gracia y de bondad. Primera de Juan nos dice que si alguien afirma que vive en la luz, hablando de vivir en Dios, de conocer a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, y yo diría odia a cualquier persona. Si odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Ahora, es normal que nos enojemos, que expresemos disgusto, que pongamos límites a otros de acuerdo a lo que conocemos que es lo correcto y exijamos el respeto hacia nuestra persona. Pero vivir en el odio, en el resentimiento, en la amargura, meditando cómo voy a vengarme, cómo esa persona que me hizo un daño debería recibir una justicia de Dios, que más bien es invocar un juicio más que justicia. Cuando vivimos en este odio, aunque argumentemos que vivimos en la luz, dice Juan, aún vivimos en la oscuridad. Quisiera tratar el día de hoy el tema de David y Jonatán. ¿Cuántos han escuchado esta historia bíblica en el Antiguo Testamento de estos dos hombres, David y Jonatán? Resulta que David, como ya sabemos, el segundo rey de Israel, fue perseguido antes de tomar el trono por el primer rey, Saúl. Y Saúl era el papá de Jonatán. David fue perseguido sistemáticamente por Saúl. Saúl deseaba matarlo, estaba celoso de David. Sabía que David sería el que tomaría el reino, y él era ya desechado por Dios, y entonces emprendió una campaña sistemática para matarlo, perseguirlo, aniquilarlo. Pero David tiene una amistad con Jonatán, y entonces ellos hacen un compromiso de lealtad. Dice 1 Samuel, Jonatán le dijo a David: ve en paz, ve en paz. Yo no quiero heredar el odio que mi papá te tiene. Hay odios que heredamos de nuestros padres. Nos enseñaron a odiar. Papás, no enseñes a tus hijos a odiar. Ellos, por inmadurez, van a odiar. Van a odiar al maestro, van a odiar al compañero de escuela, van a odiar. No alimentemos el odio. Ayudémosle a vivir en la lealtad.
Jonatán le dijo a David: yo no voy a vivir en la deslealtad de mi padre. Dice: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Y el Señor es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Hay un vínculo de lealtad que no vamos a romper, David y Jonatán. Hay un vínculo de lealtad que no vamos a romper, aunque sabemos que las cosas se pueden tornar muy difíciles. Mi papá te sigue persiguiendo, David, y esto se va a poner peor cada día. Pero el vínculo y la devoción que hoy estamos mostrándonos en esta amistad en el Señor, en Dios, va a permanecer a pesar de ello. David, este hombre conforme al corazón de Dios, fue leal a Saúl, fue leal a Jonatán, aun cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Y en una de esas persecuciones, David entra a una cueva donde estaba Saúl y sus hombres. Y mira lo que sucede en esa ocasión. Entonces David y Abisai, dice 1 Samuel 26, fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Estaba dormido. Y le dicen: esta vez sin duda alguna, mira las palabras que usa esta personita, esta vez sin duda alguna Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Imagínatelo así en el oído, ¿verdad? Por fin, David, tienes la oportunidad de matar a este desgraciado. Así me lo imagino yo. Cuidado con esos Abisaís. Abisai son esas personas que nos rodean, que están alimentando nuestro deseo de venganza. Porque hay un deseo de venganza. Por muy carita de inocente que tengas, hay un deseo de venganza, de justicia. Este deseo de que pague aquel que me la hizo y que la pague bien. Y luego cuando la paga, de pronto nosotros decimos: no fue suficiente, debe más. Y entonces los Abisai son estos que te dicen: híjole, por fin Dios te dio la oportunidad. Mira qué mal está yendo. Mira cómo está derrotada esa persona, cómo está sufriendo. Por fin Dios te hizo justicia. Y luego a nosotros, ¿verdad? El niño es risueño y le hacen cosquillas. Y entonces nosotros: sí, Dios. Porque Abisai mete a Dios en la fórmula de la venganza. Es esta careta religiosa que a veces nos ponemos todos para decir que Dios está haciéndonos justicia, cuando Dios no tiene nada que ver en el asunto. Dice: Dios te ha entregado a tu enemigo, déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. Y David dijo: sí, aprovechemos. ¿Qué dice David? No, eso no va a suceder. No lo mates, pues ¿quién quedará inocente ante Dios? ¿Quién quedará inocente después de atacarlo? ¿Quién quedará inocente? En esta oportunidad que tal vez se nos presente en la vida para vengarnos, para sentir la satisfacción de que se hizo justicia y contribuimos para que esa persona que a nuestro juicio se lo merece sea realmente castigada. En nuestro corazón, dice David, no quedará inocente ante Dios.
Porque para Dios es muy importante que comprendamos la verdad de la lealtad y todo lo que esto implica, ya que el ser leal del universo es Dios. Y de Él emana toda lealtad, lealtad llena de amor, de gracia, de justicia, de santidad, de misericordia. Esta lealtad de Dios a nuestros corazones a través de Cristo Jesús, cuando nosotros mereciendo la muerte, Él leal a sí mismo y a nosotros sin merecerlo, nos dio vida eterna. Y entonces cuando Él viene a nuestras vidas y nosotros persistimos en la deslealtad que tiene esta careta de venganza, dice Dios, no vas a quedar inocente. ¿Por qué? Porque yo ya te he provisto la lealtad para transformar tu corazón y tu manera de pensar. David lo comprende y dice, no vamos a matarlo, déjalo. Tal vez el día de mañana muera en una batalla, tal vez Dios mismo se encargue de él o muera de viejo, pero no va a ser por mi mano que ese hombre muera. No va a morir el día de hoy. El Señor me libre de matar al que Él ha ungido. Que el Señor me libre de matar. Que el Señor libre mi alma de este odio y deseo de venganza. Alguien pensaría que nos es leal cuando nos trae esas malas noticias. Y compañeros de David, gente de su ejército, procuraban llevarle estas noticias a David de las derrotas de Saúl. Pero un día los puso en su lugar y les dijo a Recab y a Abana, otros asistentes, compañeros de David, en 2 de Samuel, dice, el Señor quien me salvó de mis enemigos es mi testigo. Una vez alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté. Wow. Esa fue la recompensa que le di por sus buenas noticias. Yo te recomiendo que no te vuelvas el basurero de nadie, porque hay gente que le encanta desahogarse. Desahogarse es peligroso si no lo haces con la persona correcta. Desahogarse es peligroso si no está presente el tercero para que dé su parte. Desahogarse no es el fin de la confesión. El fin de la confesión, bíblicamente, es el arrepentimiento, es la transformación de los corazones y es el dolor que siente un ser humano por otro que está en una condición adversa. A veces cuando llegan conmigo y me dan estas noticias malas de gente, híjole, debo tener mucho cuidado. A veces me pongo muy serio. Y como es mi papel tener que escuchar cosas, a veces renuncio a escucharlas. No tengo que saber todo. Dios no me ha llamado a saber todo. Como ser humano no puedo manejar todo. Soy ser humano. Y entonces yo tengo mucho cuidado de escuchar a quién escuchar y cómo es que me lo está tratando de decir, porque yo no puedo que mi corazón se contamine de amargura. No puedo, no debo. No te vuelvas el basurero de nadie. No llevemos a nuestros hogares la amargura y el resentimiento. Papás, nuestros hijos no tienen la madurez para tratar con mucha información. Ellos no pueden ser el bote de basura para desahogar lo que sucede en el matrimonio. Ellos no son las personas indicadas. Si necesitas un consejero matrimonial, búscalo. Pero transmitir a nuestros hijos el resentimiento y el odio por nuestro cónyuge, esposo o esposa, los va a dañar para la vida, porque no son las personas indicadas.
tu mamita no es la indicada para desahogarte de tus problemas con tu esposa. No lo es, no la amargues. Porque luego sucede que te arreglas con tu esposa y la mamá se quedó bien trabada. Queridas mujeres, en tus cafecitos con tus amigas, no te desahogues de tu marido. No es el lugar indicado, porque nos debemos lealtad y cuidar a mi cónyuge, cuidar a mis hijos, cuidar a mis hermanos. Esa es la lealtad que yo he recibido de Dios. Y hay ocasiones en las que tú tienes que llevar tu angustia y tu resentimiento a los pies de Cristo y con la persona indicada que puede traer una solución, no simplemente el desahogo. Es muy importante para Dios que comprendamos esta verdad. Están muy serios hoy. Pega, ¿verdad? Y termino con esta historia, hermosa historia, con la que concluye este compromiso que hace David con Jonatán. Resulta que David ya se había establecido como rey, ya había conquistado esta montaña de Jebús, había conquistado, había llevado el arca de la presencia del Señor, había bautizado la ciudad como la ciudad de David, ya estaba en paz, gobernando, y cierto día, dice 2 de Samuel, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Imagínate y recuerda por un momento estos odios y amarguras y resentimientos que cargamos en el alma, y entramos a la presencia del Señor en oración y le preguntamos a Dios: ¿hay alguien de la familia de esa persona que no quiero ver ni en pintura, Dios, pero habrá una manera de mostrarle yo bondad y misericordia? Wow. Eso, querida iglesia, va a abrir los cielos sobre tu vida, porque está mostrando el corazón de Cristo. Muchas veces buscamos sanidad de nuestras heridas en un momento musical de alabanza, o que alguien imponga las manos y ore por nosotros. Ahí no se va a dar la sanidad. Ahí te puedes desahogar, ahí puedes ser consolado del dolor que tienes, pero sanidad viene cuando haces algo para bendecir a aquellos que no merecen tu bendición. Así es el corazón de Dios. David pregunta: ¿habrá alguien a quien pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Al papá de Jonatán que me persiguió para matarme. ¿Habrá alguien? Entonces mandó llamar a Siba. Esos Siba sí son alguien que queremos cerca de nosotros. Siba representa en esta historia al Espíritu Santo. Y cuando nosotros preguntamos a Dios: ¿habrá alguien en quien yo pueda mostrar la bondad que tú me has mostrado a mí? El Espíritu Santo te va a indicar si hay alguien. Si hay alguien que necesita de tu bondad, alguien que no lo merece, alguien que es de la familia de quien te persiguió y te hizo imposible tus días.
En una ocasión, cuando David está tratando de ayudar a Saúl, cuando estaba ya atormentado y medio loco el rey, David estaba tocando su arpa, ¿verdad? Bien, bien bonito, de seguro que la tocaba y cantando sus cantos, todo esto. Y entonces Saúl se enoja y agarra una lanza y se la avienta para matarlo. ¿Qué hace David? Nomás se hace a un lado. No, agárrala. Pues órale. Ojo por ojo y diente por diente. Y todos ciegos y chimuelos. ¿Habrá alguien? ¿Puede el Espíritu Santo hoy poner en tu corazón a alguien para que le muestres bondad? No solamente a alguien que amas y se lo merece y a nuestros criterios de justicia y santidad lo merece. No, alguien que no lo merece. Siba viene. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, yo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl, específicamente de Saúl, que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de ¿quién? La bondad que yo recibí de Dios. ¿Habrá alguien? Siba le contestó: sí, si uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Pero hay un pequeño problema, David. Hay un pequeño pero grave problema. Está lisiado de ambos pies. Y tú y yo pensaríamos, pues ¿qué tiene que ver ese dato? Tiene mucho que ver. Porque ninguna persona con algún defecto físico podía estar en la presencia del rey. Ninguno. Ningún hombre, aunque hubiera nacido en la tribu de Leví, podía practicar el sacerdocio si tenía algún defecto físico. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el defecto físico era sinónimo de pecado y del juicio de Dios. Ya no lo es así. Y realmente nunca lo fue. Pero son los criterios que usamos los seres humanos para medir a otros. Los medimos por apariencia, por vestimenta, por prosperidad. Sí les he dicho que a mí me saca de onda, ¿verdad? Me sacaba de onda cuando recién llegamos a vivir a Monterrey y me preguntaban: ¿dónde vives? De donde yo vengo, eso es muy grosero. Cuando implica: ¿dónde vives para medirte? Y me sacaba más de onda que me preguntaran: ¿y rentas o compraste? ¿Qué te importa? Ese es mi código postal. Pero así medimos. Y entonces cuando al rey David le dicen: está lisiado de los pies, es la gracia y bondad que tú deseas expresarle a ese ser humano tiene límites y no puedes traerlo al castillo. No es correcto, no es estético y te va a traer una gran vergüenza. Pero como David representa a Cristo, una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, dice: me vale 3 cacahuates, tráiganlo. ¿Y dónde está?, preguntó el rey. Híjole, ese es otro problemón. O sea, no solamente está lisiado de los 2 pies, está paralítico, no puede caminar, arrastra los pies. Pero ¿dónde crees que es su código postal? En Lodebar. ¿Cómo en Lodebar? ¿Un hijo de Saúl viviendo en Lodebar? Lodebar era un
una tierra estéril, tierras infructuosas. No había agua, no había ganado, no había nada. Ese lugar que representa desolación, fracaso, pobreza, depresión. Dice, ahí vive ese hombre al que tú quieres bendecir y mostrar la bondad de Dios. Vive ahí y es paralítico. Y vive en la casa de un tal Maquir, hijo de Amiel. Yo busqué quién era este Maquir, hijo de Amiel. No era nadie. No era nadie. Usted está hablando de un don nadie, que nadie aprecia y que lleva el estigma de un abuelo que se suicidó y que fue desleal a Dios y a Israel. Entonces juntas todo el cuadro y dices, híjole, pues de lejitos díganle que lo bendigo. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir en Lodebar. Es esta bondad que Dios nos ha expresado a ti y a mí cuando nos saca de nuestro Lodebar, de nuestra angustia, de nuestra maldad, sin merecerlo, sin buscarlo. Como Mefiboset nunca lo buscó, nunca reclamó nada. El rey de manera unilateral dice, lo quiero aquí. Y entonces lo mandan llamar. Y yo me imagino esta escena, que llega al palacio y está David en un gran comedor con los generales del ejército, con gente sabia, con gente muy estética, vestidos con puro diseñador, comiendo unos manjares deliciosos. Están riendo, están bebiendo, están comiendo, están en risas. Todo es felicidad, prosperidad. Conquistamos la tierra, la ciudad de David, el arca del Señor está con nosotros. Y en plena celebración empiezan a escuchar un sonido desagradable, muy desagradable, que interrumpe su celebración, que rompe con la estética del lugar y de las personas que ahí están, que rompe con su sentido de justicia y de belleza. Escuchan este sonido terrible de unos pies que se arrastran. Y tal vez algunos voltean y ven a Mefiboset arrastrándose en el suelo, porque no había silla de ruedas. Era un don nadie. Nadie lo iba a cargar. Y tal vez lo ven y lo menosprecian. Pero en eso voltea David lo ve que con profundo respeto se postra ante él y le dice: saludos, Mefiboset. Así con una sonrisa. Por eso está en signos de admiración. Qué bueno que ya llegaste, Mefi, siéntate ahí. A ver, alguien ayude a levantarse, porque... Saludos, Mefiboset. Qué bueno que llegaste. ¿Cómo te pareces a tu abuelo? Imagínate la carita de Mefiboset, la carita de Saúl, el que lo persiguió. Y cuando lo ve, algo se llena en su corazón de lealtad. Dice: yo me debo a este muchacho.
Y el muchacho, sacado de onda, que no sabe ni qué está pasando, que cree él que lo llevó David para cortarle la cabeza, le dice: yo soy tu siervo. No, muchacho, no te traje para que me sirvieras, te traje para que te sentaras. Tú no eres siervo, tú eres hijo de esta casa. Porque antes de mí, tu papá merecía mi lugar. Era el hijo del rey Saúl. Y tú eres nieto. Esta casa es para ti. Es esta lealtad que no compite, que no envidia. Lo sienta, no tengas miedo, le dice David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu papá Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Por eso yo creo que estaban en la mesa. Dice: aquí te vas a sentar, aquí vas a comer conmigo todos los días de tu vida. Mefiboset se vuelve a inclinar respetuosamente y exclama: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad? A un perro muerto como yo. Wow. Esta expresión perro muerto en ese momento era de una persona que se sabía sin paternidad y sin identidad. O sea, soy como un perro que puedes matar mañana y nadie va a venir a reclamarte. Yo soy como ese perro, le dice Mefiboset. Y David dice: no, hijo, tú no eres un perro, tú eres hijo de un rey. Es que mi papá, es que mi abuelo, yo no sé eso. Tú eres hijo de un rey. Siéntate a la mesa, recibe la bondad de Dios y la bondad mía, porque la lealtad que yo he recibido de Dios he jurado dársela a tu papá y a tu abuelo, sin importar lo que pasó en el pasado. Hoy esa lealtad te cubre, te acepta, te abraza, te imparte identidad, paternidad, destino, promesa. Siéntate a mi mesa. Y le dice al siervo, le dice a Siba: y Siba, tú te vas a encargar de administrar las tierras que le pertenecen a este muchacho. Tú vas a ir a las tierras que le pertenecen a Saúl, que él es dueño de esas tierras. Las vas a administrar, vas a hacer que florezca el desierto, lo vas a enriquecer, pero él no va a regresar. Él va a estar sentado a mi mesa para siempre. Esa lealtad de David le cambió la vida a Mefiboset, como nos ha cambiado la vida a ti y a mí por la lealtad de Cristo a su Padre, quien fue a la cruz del Calvario para satisfacer su justicia. Esa lealtad me bendice. ¿Habrá alguien en este momento a quien yo pueda y deba mostrar esa misma lealtad? Es la pregunta que creo que hoy Dios nos está haciendo al corazón. Tiene que haber alguien. Y generalmente el Espíritu Santo va a poner tu pensamiento en alguien que no lo merece. En un Mefiboset, heredero de la desgracia que deja la maldad, lisiado de los pies, viviendo en Lodebar, pero que tú vas a traer y de todo corazón vas a mostrar esa bondad. Y esta lealtad que Dios nos expresa es un golpe a nuestra humanidad, a esta religión humanista donde es mío y yo, mi bendición. No, yo recibí una lealtad envuelta en bondad, en gracia y misericordia, que no puedo conservar para mí solo.
es demasiada lealtad y riqueza para que yo me quede con ello. ¿Habrá alguien a quien yo hoy le dé mucho, no un poco, mucho del torrente de bondad que Dios me ha dado a mí? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Quiero dirigirme así, con tus ojos cerrados. Si no los quieres cerrar, no tienes que cerrarlos. Quiero dirigirme a dos grupos de personas. El primero es aquellos que han sufrido la deslealtad. Hijos que han sufrido la deslealtad de un padre que abandonó. La deslealtad de un padre que no permaneció leal a su mamá, a tu mamá, hijo, a su esposa. Y que tal vez llevas ese estigma como Mefiboset y te has etiquetado a ti mismo, a ti misma, por la deslealtad que sufriste de otro. Y es tiempo de venir a la perfecta paternidad y lealtad de Dios para que te sane. Pero esa sanidad vendrá cuando por la fe no solamente perdonas de palabra, pero tomas las acciones que corresponden. Y aunque tal vez haya casos donde es sano guardar distancia, porque serías más dañado o dañada si te acercas a esa persona, a tu papá biológico o a tu mamá que te abandonó. Es importante que tomes ciertas acciones para mostrar esa lealtad, esa bondad. Estoy convencido que es lo único que te va a sanar, el ejercicio de la bondad de Dios. Pero ahora en Cristo tú eres recibida por el Rey. Como Mefiboset, recibido por el Rey David, ahora tú eres recibido por el Rey, por Jesús, y tú comerás de su mesa todos los días de tu vida. Y también quiero referirme a aquellos que han sido desleales y llevan el estigma, la condenación y la angustia de su deslealtad. Y aunque han caminado en arrepentimiento, algunos continúan sintiéndose como ciudadanos de segunda categoría, o tercera o quinta. Y es el momento en que dejes esa condenación a los pies de Cristo, esa incapacidad de caminar como Mefiboset, y te sientes a la mesa y comas de esa lealtad que alimente tu alma, que sane tu corazón y renueve tus pensamientos. Ambos grupos, los que hemos sufrido deslealtad o los que hemos sido desleales, es el momento de venir con el Rey, de tomar acciones, de cerrar esa comunicación con la gente que contribuye a nuestra amargura, y empezar a escuchar a gente como Siba, al Espíritu Santo, que a través de su palabra me muestra la lealtad de Dios, su bondad, sus glorias y excelencias, y actuar como Cristo actuó para traerme a la mesa. Espíritu Santo, oramos para que tú traigas esa convicción y esa sanidad a los corazones, y que esta iglesia Convivencia pueda ser esa mesa donde nos podemos sentar, donde podemos comer,
donde podemos sanar, donde el pan está servido, porque ese pan es Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos e impártenos esta vida de Dios. Que vuelvan nuestros corazones a nuestros cónyuges, esposa a esposo, esposo a esposa, nuestros corazones hacia nuestros hijos y de nuestros hijos hacia nosotros. Que salgamos de Lodebar para vivir en la casa del Rey, en el nombre de Jesús.